Pues porque ha estado afectando al mundo judío. Muchos judíos están volteando a ver a ese personaje que fue por mucho tiempo vetado en todo sentido y están comenzando a voltear a verlo. Y muchos están declarando que Él es el Mesías de Israel. Y eso está trayendo mucha conmoción en el mundo judío. Demasiado, no se imaginan cuánto. Entonces se han estado preparando de tiempo atrás, de varios años hacia atrás, a personas directamente judíos que enseñan a otros que no son judíos a ir en contra de los que hablan, enseñan y comparten que Yeshua es el Mesías. Así es que es algo muy importante y que se ha tenido tanta fuerza que está derribando a muchos creyentes en el Mesías Yeshua, moviéndolos, que son judíos, pero están tumbando a muchos creyentes en el Mesías Yeshua que no son judíos y los están llevando a un punto de creer que Yeshua fue solo un personaje que hizo cosas y que tiene la importancia, el que mejor enseña, que es como Moisés y como otros. Entonces, quitándole todo lo que es en sí el Mesías que ha venido del cielo y que ha venido a ser carne, están hablando y enseñando que Yeshua no puede ser Elohim ni como Elohim, porque el Mesías tiene que nacer de hombre y mujer. Así que son varios argumentos muy fuertes que parecen sutiles, pero que acaban destruyendo la emuná de muchas personas. Por eso en ese tiempo hay muchas personas que fueron creyentes del Mesías, llamados mesiánicos, y ahora lo que hacen es hablar pestes de Yeshua. Increíble. Hay un adoctrinamiento tan intenso y tan meticuloso que acaba siendo espiritual, que transforma la mente de las personas poco a poco y no se dan cuenta, y cuando ya se dan cuenta, ya rechazan a Yeshua. Un montón de mentiras y engaños. Es terrible lo que está pasando. Entonces, en ese tiempo que nosotros vamos a reafirmarnos como creyentes en el Mesías Yeshua, el Mesías judío, también va a ser una preparación para que podamos derribar esos argumentos quien los ponga. Vamos a tener esa capacidad, esa habilidad de destruirlos, porque aparte del testimonio del Mesías mismo adentro de nosotros, pues Él nos transformó. ¿Quién más sacó al borracho de ser borracho? ¿Quién más sacó al alcohólico, al drogadicto de ser drogadicto, al matón de ser matón, a la prostituta? Es un poder superior, ¿no? Y que a fin de cuentas es el Mesías, es la palabra del Eterno, porque Él dijo y se hizo. Entonces la palabra viene a hacerse carne, a nacer como un ser humano. La palabra poderosa, cuando sale de la boca de Unai, que dijo, y sean los cielos. ¿Y qué sucedió? Se formaron los cielos. Y sea el mar. ¿Y qué sucedió? Se formó el mar y todas las cosas. Esa palabra vino, esa voz, el poder de Adonai en forma humana. Yeshua, el Mashiach. Así es que vamos entrando de lleno ahí a Yohanan 1. ¿Cómo leen ustedes? En el principio era la palabra, o el verbo, según la versión está en Chile, o la Tabay. En el principio de qué? En el principio, antes de crear algo. Antes de Génesis, en el principio de las cosas, antes
principio era el verbo, y el verbo estaba con in aquel hijo logos. En el principio era el logos, era la palabra. Hijo logos, y la palabra era Elohim, era Dios. Desde el griego, cuando sacan del griego, aparentemente uno dice, wow, ahí está toda la verdad. Cuidado, no se vayan a resbalar. Porque antes del griego hay cierto peligro. Porque todos los escritos del Mesías fueron escritos primeramente en hebreo. ¿Por qué? Porque hebreos son. El medio es judío, obviamente se escribe todo en hebreo. Después hubo una manipulación, un engaño, un robo y nos cambiaron la versión. Eso lo sabemos. En el principio era la palabra, el principio era el verbo, el tabar. Y el tabar estaba con logos, estaba ese logos con Dios, improstonteos, frente a frente, prostonteos, enfrente de, ahí con él. Empezamos a hablar interesante, la palabra con es junto a, con. En el principio era la palabra estaba con Dios, con Elohim. Pero luego sigue diciendo, y el tabar, el logos, el verbo, la palabra era, la misma palabra era Elohim. O sea, aquí hay como una especie de juego de palabras interesante. Pero es que hay un juego de palabras cuando tratamos de investigar desde la mente y el corazón y el alma y todo y queremos saber, entonces el Eterno dice, oh, aquí hay una interesada, lanza una chispita de algo, porque de veras que está interesado. Al que busca, solo al que busca, y al que toca la puerta, puede darse el caso que se le abra. Yehudá estuvo yendo y viniendo, y no le abrió la puerta de la casa del rabino, yendo y viniendo hasta que se abrió. Y tuvo una primera entrevista. Y digo, ¿quieres? Sí. Ven la próxima semana. A tal hora, no a la hora que se te dé la gana cuando te sobre el tiempo, a tal hora que se te dé. Y lo tenía media hora, una hora parado en la puerta. Ahorita voy, espérame tantito, espérame, ahí voy. ¿De veras si quieres? Se va a ver. Y entonces, esa espera y esas ganas, ese deseo, logró romper la barrera y pudo entrar, y pudo acceder y pudo tener una enseñanza superior a la que había. Así nosotros estamos clamando al Eterno y de repente se abre y recibimos y experimentamos. En el principio, te voy a pasar pues la frase del griego, no es difícil conseguirla. Y arqueologos, el principio del verbo, y el verbo es apón, pero como dice, el verbo era la palabra. Y la palabra era Dios. Y prostonteos, con Dios. Vamos a ver aquí un poquito en el hebreo. ¿Qué tenemos ahí? Se lee de derecha a izquierda el hebreo, no dice la derecha, de derecha a izquierda. Tenemos una alef, y luego tenemos una taf, la primera y la última. ¿Cómo se menciona muchas veces a Jesús? Los que están aprendiendo a Yeshua en el pacto renovado, en el Nuevo Testamento, ¿cómo se llama? Él es el principio y el fin. En nuestro abecedario, entonces, corresponde que Él es la A y la Z, por nuestro alfabeto. ¿Cómo se lee en griego? Exacto. ¿Cómo éramos nosotros antes de ser? Éramos la congregación
Hayam Hadabar. En el principio era la Dabar. Bereshit Hayam Hadabar. Hadabar Hayam Elohim. Y la palabra era Elohim. Y el siguiente verso tiene un punto más bien especial. ¿Cómo dice el verso 2? Él era en el principio, ya que todas las cosas por medio de Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Pero aquí hay algo que falta, ¿no es cierto? ¿Por qué está Aleph Tav? ¿Por qué están esas dos letras? ¿Hay algo escondido por allí o qué? Aleph Tav. Primera y la última, Aleph y Tav. Y en el hebreo, si estamos buscando, es algo bien interesante como dice allí, también en el hebreo. Hay dos letras y que se han traducido de otra manera, pero hay algo encerrado ahí bien potente, bien tremendo. Lo cantamos hace tiempo también. Hay un grupo que se acuerda que se llama este grupo Moshav Band y canta Bereshit 1, 1, 1, 2, 3. Bereshit, Bara, Elohim. ¿Qué más sigue?
más son dos. Pero él dice, el Padre y yo somos uno. Y está usando la palabra Ejad. Ejad no es específicamente uno, sino unidad. Por eso en ese sentido sí cabe. Entonces, Yeshua es Elohim. Pero fíjate bien, no es él, totalmente él, porque el Padre y él hacen una unidad. Ejad. No Yashib o Yahad. Yahad es uno, único y absoluto. Pero Ejad es una unidad perfecta. Una unidad, pero compuesta. ¿Cómo nos hizo Adonai a nosotros? Según el texto de Génesis también. ¿Cómo se llama? Abreshit y Evan. Abreshit y Evan. Y entonces los haré a mi imagen y conforme a mi semejanza. ¿Y cómo nos hizo? Con cuerpo, con mente y espíritu, cuerpo y alma. Somos tridimensionales, ¿no? 3 dimensiones. ¿Sí se va captando? ¿Los tridimensionales? Que no es lo mismo que Trinidad. No, vamos a ver a hablar por ahí. No es lo mismo para nada. Adonai en 3 dimensiones. ¿Por qué? ¿Cómo nos lo muestra? Pues habla en un lenguaje antropomórfico. Para el lenguaje humano, de formas humanas. El Padre, el Hijo y el Ruach HaKodesh, ¿verdad? El Padre envió a quién? A su Hijo, para salvar al mundo. Y luego el Hijo dijo, no los voy a dejar huérfanos ni solos, enviaré la promesa de mi Padre al Ruach de santidad para que esté con ustedes. 3 dimensiones, no son 3 personas entonces, 3 seres distintos, como dice la teología católica gnóstica, algunos. Pero es algo que es perfecto, porque es un Ejad perfecto. Y es como las 3 dimensiones de Adonai. Si el Hijo está en el Padre, entonces el Hijo es una dimensión del todo. Y el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, es una dimensión también del todo. ¿Se va entendiendo? O ya no sé si me acuerdo. ¿Se va entendiendo? Exacto. Exacto, es una dimensión perfecta. El Ruach de Elohim fue enviado a nosotros. Cuando el Hijo cumplió su función como el Cordero y como el arranque del Mesías y la era mesiánica, entonces retorna. Porque solamente quien desciende del cielo puede llevarnos al cielo, como dice la Escritura, ¿no? Tuvo que haber descendido alguien para llevarnos. Nadie nos puede llevar de la tierra al cielo si no vino primero de allá. Esa es la lógica que usaban también los primeros creyentes y los primeros que estaban como peleando con él. Solo alguien que viene de arriba, del Eterno, del Padre, del trono de arriba, puede llevarnos a él. De ahí la visión quizás de Jacob, que vio una escalera. Dice, y ángeles enviados, Malachim, subían y bajaban, subían y bajaban, subían y bajaban. ¿Ellos qué hacen? Solo traen mensajes, pero no pueden llevarse a nadie. No pueden llevarse a nadie, solo el Eterno puede hacer esa función, esa labor de llevarnos a Él. Solo el Eterno, en esa dimensión del Hijo, en la dimensión de Yeshua, es que Él sí puede llevarnos al Padre, porque se llama retorno, nos puede retornar al Padre. En este punto, que es muy interesante, pues suceden aquí muchas cosas que cuando las ajustamos y las apuntamos, nos van a dar todo lo que necesitamos. Allí está. ¿Qué letra es esa? Una Aleph. Una Aleph diferente, muy bonita.
no cerrada. La Dalet es una puerta, pero abierta. Pero comienza también de derecha a izquierda. Y se dice es que de la derecha es de lo perfecto a lo imperfecto. De lo perfecto a lo imperfecto. Por esa razón es que tenía que venir la ayuda perfecta desde lo perfecto. Al que no hizo pecado, nos liberó. Solo aquel que no hizo pecado podía liberarnos del pecado. Nadie puede liberarse por sí mismo. Nadie. Por más intentos y más maneras que busque, nadie se puede liberar a sí mismo. Necesitamos un libertador. Por eso su nombre será Yeshua, porque él, Yeshua, él salvará a su pueblo de sus pecados. De ahí su nombre tan poderoso. Tratá, bonita es que eso, tratá. Y ahí tenemos un texto interesante. En principio, y ahí está, la palabra Bereshit, creó, Bará, Elohim, ¿y qué sigue allí? ¿Qué leen allí? Con 2 puntos abajo. ¿Qué encontramos? Alef Tav. Y en nuestras versiones, ¿cuándo lo vimos? Nunca. ¿Ven las 2 letras ahí después de donde dice Dios? ¿O Elohim? Son 2 letras. ¿Cuáles son? La Alef y la Tav, otra vez. Bereshit bara Elohim, Alef Tav. Ahí estaba escondido el Mashiach desde Génesis. Por eso muchos, en este tiempo, muchos rabinos que de verdad están ahora empezando a buscar y a buscar porque se está desbaratando el mundo, muchos rabinos están encontrando en el mismo texto al Mashiach. Porque él mismo dijo, que él era el principio y el fin, y se habla de él como el principio y el fin. El primero y el último, el Alef Tav. Y entonces cuando nos encontramos desde allí, ahí podemos ver a Yeshua, ¿no? El Alef y la Tav. Ahí está. En el primer verso de Génesis encontramos a Yeshua, Alef Tav. Y otra vez lo vemos en Yohanan. Está clarísimo. ¿Y por qué? Ahí lo envía como la Dabar. En el principio era la palabra, la Dabar, el verbo. Y el verbo se hizo carne. Lo puedes sacar porque no va a agarrar el sonido. No importa que esté demasiado cerca, porque no se escucha ya en la grabación. Entonces tenemos aquí ya varios puntos interesantes, ¿verdad? Así es que en Yohanan encontramos ya algunos puntos clave que nos van a ayudar a ser mejores testigos del Mashiach. Y otra vez, ve Reshit o Bereshit, ve Reshit, que significa varias cosas, entre ellas significa la dimensión del espacio-tiempo. También significa Bereshit, la dimensión entre espacio-tiempo, que es introducida por Elohim en el universo, que no la tenía físicamente, es decir, no había espacio-tiempo antes del Bereshit. Por eso es antes de todas las cosas. No había un espacio-tiempo, no existía nada, sino que él creó de la nada. Por eso es Bereshit bara, crear de la nada. Ex nihilo, de la nada, empezó a crear. La materia no se crea, no se destruye, solamente se transforma. Sí, para el ser humano está establecido así. Pero el fin está por encima. Él puede crear de la nada. Él sí puede crear de la nada. Y él sí puede, una parte de él, digamos, en esas 3 dimensiones, una parte de él, hacerse ser humano. Lo hizo, aunque muchos dicen que eso no puede ser, es imposible. No, para él todo es posible. Así es que Adonai, Elohim,
persona de Yeshua, en el verbo, en el dabar, hecha carne, Adonai, Elohim, vino para rescatar a los suyos. Como si hubiera extendido su mano y nos sacó. Por eso se dice que Yeshua también es la diestra de Adonai. Cuando dice la diestra de Adonai, se está refiriendo al Mashiach, hacia el futuro. Y cuando Él viene a escena, Él es el brazo de Adonai. Así es que es parte de Él. Es parte del Eterno, es una emanación, como lo he explicado en las 10 Sefirot, que son las emanaciones de Adonai, como las llamaradas del sol, una emanación de Él mismo. No es otro sol, es el mismo sol con sus llamaradas, es Elohim, una de sus emanaciones como Yeshua y como el Ruach HaKodesh. Es una emanación de Él, porque son uno solo, son Ejad. Esta es la parte más interesante de todo y que nos tiene que fortalecer muchísimo. Así es que estas dos letras, estas dos palabras en Génesis, Bereshit, estas dos palabras como B se escribe con solo la letra Bet, que significa, entre otras cosas, dos y segundo. Además, la Bet tiene cerrados 3 lados y son los que significa, o sea, está abierto el lado que surge de la derecha y que va a la izquierda, que ya dije que la derecha representa lo divino, lo perfecto va hacia la izquierda, que representa lo humano, lo creado, lo imperfecto. Eso nos enseña que, en efecto, pues, definitivo, no debemos preguntarnos aquello que Elohim no desea mostrarnos, porque Él se revela a sí mismo, ¿verdad? No podemos forzarlo, Él se revela a sí mismo. Ve nuestra necesidad, nuestra búsqueda, y Él se revela, nos muestra, nos muestra, nos muestra. Conforme nosotros anhelamos, Él se va mostrando a nosotros. Aquí entonces, cuando encontramos el aspecto y el punto clave de Yeshua, porque están las versiones, como decía, las versiones griegas, que surgen del griego, pero por ejemplo, en la versión de Casiodoro de Reina de 1569, mucho antes de la Reina Valera 60, que es la popular y la que todos aman, en la de 1569 es traducido y Dios era la palabra. Nosotros entendemos que lo que quiere decir es que el dabar, la palabra salida de la boca de Adonai, era también Elohim, y a la vez, como se da en castellano, estaba con Elohim. El tema de la comprensión de la naturaleza de Elohim está bien trabajado allí y demasiado por el enemigo. Hemos notado la dificultad de la gran mayoría de los lectores en captar la verdad de Elohim, aún en su suprema sencillez, en esta relación. Elohim habla y de su boca sale Ruach, espíritu, Ruach HaKodesh, espíritu de santidad. Elohim se pone un traje de carne y hueso y se llama Yeshua, que significa Yahweh salva, rescata, libera, da victoria, triunfo. Debemos pedir Ruach Hit-Galut, o sea, espíritu de revelación, para comprender esta verdad tan profunda. Pues en su mismo nombre se encuentra su función. ¿Y a qué vino? Yeshua, salvar. Yeshua, salvar. Yeshua, salvador, salvación. En su nombre está el propósito. Y en su nombre está el propósito del Eterno. Yo los salvaré, yo iré a ustedes. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Pues está tan claro, ¿verdad? Pero lo habían escondido tan bien que nos costaba mucho. Demasiado trabajo nos costaba entender esta parte tan especial y tan importante. Que no se puede lo resumo aquí, porque apenas es como la introducción al canal hebreo. Vamos a ir metiendo.
principio, el Génesis, la humanidad judía ya estaba siendo salvada a través de conocer al verdadero Elohim entre los millones de dioses. ¿Estamos de acuerdo? Entre los millones de dioses que existían, y a través de cumplir sus mandamientos, la Torah, por medio de los primeros pactos, especialmente el de Moshe o Moisés, los cuales salvan respectivamente, primero, el espíritu al conocer a Adonai. Cuando el pueblo hebreo conoce a Adonai, es liberado, como fue liberado físicamente, también fue liberado en su mente y en su espíritu, porque le creyeron al único Elohim. Les costó, ¿verdad?, al principio. Fueron sacados con milagros, con prodigios, pero se nota en la lectura que algunos tenían dudas todavía. Muchos querían regresar. Muchos se llevaron dioses egipcios. Les costó, pero al final fueron liberados. Porque el conocimiento del Elohim verdadero trae liberación. En la mañana iba platicando en la combi con dos personas, me tocó. Hasta el fondo de la combi iba una muchacha y iba un hombre ahí como de cerca de 50 tal vez. Y la muchacha, bueno, muy inocente, voltea y se queda viendo y dice: ¿usted es judío? Sí, descubrí mis raíces judías. Oh, qué interesante. Y comenzó la plática casi hasta el puente. Así que llegué bien cansado, pero muy interesada en qué, cómo y a qué hora y por qué. Y el hombre solamente volteaba y veía. Y de repente empezó a integrarse en la plática cuando le hablé de la historia del pueblo judío en México. Wow, se quedó, wow, sí, y esto, no puede ser, sí, bien interesada, descubriendo. La muchachita era un retiro católico. No era de allá. Entonces, con toda la información, dije: ¿ahora qué vas a hacer? ¿Vas a ir al retiro? ¿Vas a ir a pescar? ¿O vas a ir a meditar al campo? Tú sabrás. Después de esta información no sé qué vas a hacer. Y solamente hacía así. Porque el conocer al único Elohim trae liberación. Por eso tan importante es que cómo predicamos. Pero ¿cómo podemos decir que hay un solo Elohim? ¿Cómo dice el texto del Salmos? Hablando de los cielos y las estrellas. ¿Cómo dice? ¿Se acuerdan? Los cielos cuentan la gloria de Adonai, de Elohim. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Porque si hay una creación, existe un creador. Y eso empieza a liberar a las personas. Y entonces podemos decirle: cuando tú quieras hablar con el Eterno, no veas cosas, cierra los ojos y pon tu corazón hacia arriba. Y empieza a hablar como si te oyera, sin intermediarios. Sabemos que en medio está Yeshua, ¿no? Obviamente. Él es quien fue enviado para rescatar al ser humano. Y es liberador cuando dice: entonces ya no necesito ir al cura ni el domingo a decirle mis pecados. No, ¿y para qué? Si Él lo sabe todos. Mejor dile a Él: ayúdame, porque ¿qué voy a hacer? Es liberador. El pueblo hebreo conoció la verdad liberadora de que hay un solo Elohim. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto con mano poderosa. Por lo tanto, no tendrás otros dioses, no te harás imágenes, ni te postrarás ante nada de lo creado, ni en los cielos, ni te imagines y hagas cosas, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Un solo Dios. Por eso le preguntan a Yeshua: ¿y este qué? ¿Será un idólatra? ¿Cuál es el primero y más grande mandamiento? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y el segundo es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley y los profetas. Es liberador. Por eso el pueblo judío en otro tiempo nos decían: se van a ir al infierno porque no aceptaron a Jesús en su corazón. Pues que ellos conocen al Elohim vivo y son el pueblo de Elohim. ¿Acaso ha abandonado Dios a su pueblo? Dice Shaul. En ninguna manera. Pero nos metieron el cuento de que los judíos iban a ir al infierno, que
aceptado a Jesús en su corazón. Bueno, ellos están en un trato especial, diferente de los demás pueblos. Es liberador. Así es que hay una liberación, primero en el espíritu al conocer a Adonai, y luego en el alma y el cuerpo al vivir un estilo de vida moral y ético por medio de la Torah y guardar sus mandamientos. Esa es la parte 2. Si guardamos los mandamientos, estamos honrando a Yeshua, porque Yeshua es la Torah, ¿o no? Es muy sencillo, y ya no nos hacemos bolas. Si honramos la Torah, estamos honrando a Yeshua, porque Yeshua es la Torah. Lo acabamos de leer. En el principio Él era el verbo, la palabra, la dabar, y la dabar se hizo carne. Entonces, anterior a eso, se les dio en Sinaí las tablas de piedra. Y después Moshe escribió los 5 libros, ¿verdad? Los 5 rollos, y se le entregó al pueblo. Es como se les entregó en una a Yeshua. Se les entregó en una al Mesías. Después se tuvo que venir para los que ya no estaban en ese redil, ¿recuerdan? Yo he venido, pero ¿saben qué? Tengo otras ovejas. No digo, ustedes son coyotes, yo tengo ovejas. No digo, ustedes son lobos, yo tengo ovejas. Digo, tengo otras. Ustedes y otras. Hay una lógica bien sencilla ahí, ¿verdad? Tengo otras. Ustedes y otras. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas iré. Son las que me falta que regresen. Que regresen. Entonces aquí derribamos muchos argumentos. ¿Se han dado cuenta cómo se han caído varios? Varios han hasta el polvo. Y empezamos apenas con el verso 1. Qué interesante. Entonces, ¿qué sigue? Ya los oigo. Su mente está diciendo, me urge el libro de Yohanan, me urge ese libro, me urge que lo oiga, me urge, ¿cuándo lo va a tener? ¿Cuándo ya lo quiero tener en mis manos? Estoy oyendo sus pensamientos. Yohanan capítulo 1, verso 1. Verso 1. Vamos a seguir con los siguientes versos en este tiempo, pero desde este momento ya hay un gran sabor de boca, ¿sí o no? ¿Sí o no? Apenas vamos comenzando y decimos, esto está riquísimo, yo quiero un plato lleno, porque esto está muy delicioso. Y apenas con el oro decimos, sírvame un plato, por favor, quiero más, quiero más. No quiero extenderme más porque quiero ir como desde el verso 1, así como a ampliar todo. Tengo mucho aquí, pero a ver, voy a decir algo interesante que va a quedar ahí. Podemos ver así, el Aleph Bet simbolizado en Et. ¿Cómo era Et? Ahí lo tenemos, ¿no? Pero lo voy a poner un poquito más grande. La Aleph y la Tav. Ya lo tenemos allí. Después de en principio creó Dios y 2 puntitos es Et o Aleph Tav. Aleph Tav. ¿Cómo se puede leer allí? Se puede leer Et. Et. Aleph Tav. Así que el Aleph Bet completo, todas las letras simbolizado por el Aleph Tav, principio y fin. En ese espacio entre las 2 letras están ¿cuántas otras letras faltan allí? 20 letras, ¿verdad? ¿De cuánto se compone el alefato? 22. Entonces, en el espacio de Aleph y Tav, en ese sentido, como estamos estudiando, en medio hay 20 letras. Así como lo estamos estudiando. Hay 20 letras ahí adentro. Y es lo que estamos desmenuzando ahorita. Hay tanto entre una letra y otra que, wow. Tanto. Ahora, todo eso con
que ellos descubren. Toda esa información que nos ha sido revelada ya no está encriptada, nos ha sido revelado al Mesías. Es una revelación. Lo que estamos mirando ahorita es el wow, qué interesante, no estoy descubriendo nada en realidad. Se goza mi corazón. ¿Por qué? Porque conozco completamente la revelación. Yeshua es la revelación. No hay más. Por eso los cabalistas y los que se meten a tantas cosas dejan todo eso. Porque la revelación de Yeshua es más grande que todo eso. Porque todo eso los lleva al Mesías. Todo lo que ellos estudian por tantos años y por tantas maneras y en tantos libros, el fin es llevarlos a Yeshua. El fin de la ley, el propósito de la ley, el propósito de la Torah es llevarnos al Mesías. Aunque nos habían enseñado algo totalmente torcido. El fin de la ley es Cristo. O sea, ya se acabó. Nos enseñaron mal, nos engañaron. No es el fin, es el propósito. El propósito de la ley, de la Torah, de toda la Torah, es llevarnos al Mashiach. Porque la Torah se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos la revelación. Así es que solamente vamos a ir entendiendo un poco más lo que tenemos, esa revelación. Y vamos a poderla explicar, porque es necesario que la podamos explicar a otros. Es algo muy especial, muy grande. Les voy a dar un dato que llama mucho la atención, es muy especial. Así que Aleph Bet, simbolizado en el Et, en el Aleph y la Tab, que es solo su abreviatura, es el ADN del universo y de su creación. En realidad, respecto a su relación con el ADN, la Aleph equivale al azúcar del ADN de nosotros y la Tav equivale al fosfato del ADN que envuelve en cada cadena de ADN llamada nucleótidos y que contiene dentro combinaciones de 4 bases: adeína, timina, guanina y citosina. En cambio, en el Aleph Bet, la raíz de cada palabra en hebreo está formada por 3 letras, como el ADN, el Et, el Aleph Tav, así como está adentro de cada palabra, de cada frase, de cada versículo del Tanaj que incluye el pacto renovado mesiánico. Está todo ahí dentro. Como en esas 2 palabras, allí está contenido en medio las otras 20 letras. Asimismo, el ADN humano, que muchos científicos han descubierto que están como las letras de Elohim, y que los copos de nieve están allí como si fuera la estrella de David, porque todo tiene el sello de Adonai, todo es su creación y todo tiene su sello. Aunque en este tiempo quieren destruir el ADN. ¿Qué profundo está eso? Quieren destruir el ADN porque nuestro ADN nos puede conectar con el Creador. Pero si mueven y destruyen nuestro ADN, van a destruir también el querer tener la conexión. El Satán es tan astuto que ha llegado al punto ese del ADN y que de ahí cree, porque es su intención cortar ADN, transmutarlo y que como sacarle el alma a la gente. Sácale el alma, ya no va a buscar de dónde, déjalos como zombies. Pues que el Eterno nos ayude a compartir esta verdad y esta verdad y esta verdad para que aquellos que están en un punto de que ya no quieren saber nada de Biblia, de Dios, de religión, de Jesús, de Yeshua, decirles: peligro, si te desconectas, te mueres. Peligro. Si te desconectas, te mueres. Y no puedes desconectarte después de esta verdad, después de esta información. Al contrario, nos vamos a aferrar muchísimo más a esta revelación, muchísimo más, y a nuestras raíces que se conectan con el Eterno, pero que se conectan con Yeshua
pero que se conectan con el pueblo de Adonai, con el pueblo hebreo. No podemos ser otro pueblo, tenemos que conectarnos. Yeshua vino para atraer y conectar, hacer de dos pueblos uno solo. Uno solo. Bueno, ya voy a parar aquí porque si no, no vamos a comer. Y aquí le va a agarrar la hora de cenar. Paremos aquí. ¿Me ayudas a ponerle ahí stop, por favor? Y vamos a comentar un poquito de lo que nos vamos a comer. 2 letras. Y 2 letras encierran tanto, tanto, tanto. Que el Eterno y Todopoderoso bendiga a quien está del otro lado de la cámara. Pedimos que la bendición de Adonai sea sobre ustedes y que Él se manifieste a sus vidas. Yevarkeja, Adonai veis pareja, Yavet Adonai banabeleja vijuneja. Isa Adonai banabeleja, veyasem leja shalom, beshem Yeshua HaMashiach sar shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que alce su rostro favorablemente hacia ti y te dé su paz. En el nombre y por los méritos de nuestro gran Rey y Mesías, el Príncipe de Paz, Yeshua Ben Elohim. Amén y amén. Gracias.